Una persona me dijo un día: yo creo que Dios no me perdona porque yo soy muy malo. Yo le dije: sí, hermano, Dios lo perdona. Si usted le pide de corazón, Él perdona todos sus pecados y los echa a lo profundo de la mar. Segundo de Corintios 5:17, ¿qué dice? Un versículo muy conocido. Si alguno está en Cristo, ¿sí? Amén. Somos nueva criatura. Y usted recuerda a quién le dijo estas palabras el Señor: a esta mujer adúltera. Y esta mujer, hermanos, de ahí en adelante fue una mujer diferente, fue transformada por el poder del Espíritu Santo. Y es que cuando nosotros hemos venido a los pies del Señor y somos transformados de verdad, ya no seguiremos haciendo lo mismo. Una cosa es buscar el pecado y otra cosa es que el pecado nos busque a nosotros. Ahí está la diferencia. Dios nos llama, hermanos, a vivir en santidad. Otra ideología que tienen ellos, y lo dicen mucho, es: mire, hermano, nadie puede guardar los mandamientos. Esa es una utopía, es un ideal, pero es inalcanzable. Nadie lo puede hacer. Esa es una influencia, hermano, del relativismo. Es relativo eso de guardar los mandamientos. ¿Qué piensa usted acerca de esto? Y voy a decir algo, hermanos. He escuchado predicadores en nuestras iglesias decir esto. He escuchado predicadores en nuestra iglesia decir eso. Y cuando yo escucho eso, me pongo triste. ¿Sabe? Porque sabemos que somos humanos y pecadores. Solos no podemos. Solamente con la ayuda del Espíritu Santo. Pero Jesús vino a esta tierra, hermanos, a darnos el ejemplo. Esta semana estudiamos: se hizo carne, ¿verdad? Se hizo carne, se despojó de su gloria y vino a vivir como un humano. Y Él dice en Hebreos: pero sin pecado. Él vino a darnos el ejemplo que los mandamientos de Dios sí se pueden cumplir. Y si nosotros estamos tomados de la mano del Señor, lo podemos hacer. Y Él perfeccionará la obra, recuerden, es Él. Entonces, hermanos, estas ideologías están penetrando en nuestra iglesia. Claro que sí, con la ayuda del Señor se puede hacer. Recuerda el versículo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dice algunas cosas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo vino a morir por pecadores, pero estos pecadores, hermanos, son transformados en nueva criatura. La iglesia debe motivarnos a tener un cambio. La iglesia no debe decirnos: mire, siga así como está, Dios lo ama. Eso se llama conformismo. La iglesia debe motivarnos. Debemos reconocer que somos pecadores y que necesitamos un cambio, necesitamos un encuentro con Jesús. Y eso debe llevarme a un arrepentimiento. La iglesia debe movernos a eso, a acercarnos a Jesús y que Él pueda transformar nuestras vidas. Ahora ya hablamos un poquito de esas otras ideologías. Ahora veamos acerca de nuestra iglesia. ¿Cómo es nuestra iglesia? Y esa es una fotografía de nuestra iglesia, está en Santa Cena ahí. Nuestra iglesia es una iglesia, hermanos, de orden y reverencia. Y muchos que vienen a veces de otras iglesias: es que la iglesia está bien aburrida. Todo así, bien suave, ya nos gusta la música más animada, ya los predicadores hablan más duro y gritan y unos saltan y otros bailan y es más emocionante. Pero eso es, oiga, emocionante, una emoción. Nuestra iglesia no es por emociones, sino es por lo que entendemos, ¿sí? Porque Dios trabaja en nuestra mente. Vamos a leer estos tres textos, hermanos: 1 Corintios 14:15, Hebreos 12:28 y Éxodo 3:5. Tres hermanos que me ayuden, por favor, a darle lectura en voz alta. 1 Corintios 14:15 dice: que pues oraremos con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Amén. Usted no ora, hermanos, por orar, solo por gritar porque los demás lo escuchen. Usted no canta solo por cantar, debe cantar con su entendimiento, entender lo que está cantando, no solo cantar por cantar. Un muchacho en la escuela andaba cantando en inglés y entender lo que está cantando. A ver qué dice, pero yo lo repito.
usted debe entender lo que dice. ¿Sí? Eso es importante. Vamos a ver qué dice Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Amén. Gracias, hermana. ¿Cómo debemos agradar a Dios? Con temor y reverencia. Me gusta un hermano que dice en la iglesia: hermanos, bienvenidos, pasen adelante. Están en la casa de Dios. No están en su casa, están en la casa de Dios. Porque este lugar, hermano, es un lugar especial, donde debe haber reverencia, respeto a Dios. Aquí no es para hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Sino que es para adorar a Dios y estudiar su palabra. Nuestra iglesia es diferente. Nuestra iglesia es una iglesia de orden y es una iglesia de reverencia. Decirle que cuando yo comencé a visitar la iglesia, visité un par de veces otras denominaciones y yo me sentía hasta algo de miedo, me daba a veces estar ahí entre medio de todo lo que hacían. Pero cuando llegué a la iglesia me sentí cómodo porque sentí que era diferente. Nuestra iglesia es diferente. Éxodo 3:5, ¿qué dice? Éxodo 3:5. ¿Quién lo tiene? Dios se acerque, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Amén. Eso es, gracias, hermano, lo que le dijo Dios en la zarza a Moisés, ¿verdad? El lugar donde estás es un lugar santo. Quita esas sandalias de tus pies. Y eso hay mucho que hablar ahí, es quitarse esas sandalias, hermanos. Este es un lugar especial, es un lugar donde estamos delante de la presencia de nuestro Dios. Por lo tanto, debemos ser cuidadosos en la adoración que le damos a Dios. No es la adoración que queremos, es la adoración que Dios pide. ¿Recuerda Caín y Abel? Hay una definición de ese texto, hermano, dice ¿Sí? que en la antigüedad, dice, los sacerdotes entraban descalzos a los templos para mantener la pureza y expresar humildad y respeto. Así es. Era símbolo de respeto, ¿verdad? Lugar de humildad también. Correcto, muchas gracias, hermano. ¿Recuerda usted a Caín y Abel? Abel presentó lo que Dios había dicho, ¿verdad? Y Caín, ¿qué presentó? Pregunto, ¿presentó algo malo Caín? ¿Algo malo de que buscó lo peor? No, él buscó algo bueno, ¿verdad? Buscó de lo mejor, pero lamentablemente no presentó lo que debía presentar. Hay que tener mucho cuidado de eso en la adoración a Dios. Ahora dice, la iglesia, hermanos, será, bueno, más bien ya está siendo atacada. Y nuestra iglesia está siendo bombardeada por estas ideologías. Colocaba esta imagen que aparece acá, no es de nuestra iglesia, es de otra denominación, donde danzan y hacen muchas cosas, que de paso esto también ya está comenzando a penetrar en nuestra iglesia. Y hay que tener cuidado, hermanos, porque a veces cuando alguien predica de abandonar el pecado, ahora lo tratan como extremista. Y ya solamente queremos, nos gusta que nos hablen acerca del amor. Y voy a aclarar bien esto, hermanos. El amor es el fundamento de todo, amén. Sí es importante que nos hablen del amor. Ahí se originó todo. Dios nos amó primero a nosotros. Ahora, como nosotros hemos recibido ese amor, Dios nos pide que abandonemos el pecado y vivamos una vida de obediencia. Eso significa entonces que para poder agradar a Dios tenemos que alejarnos del pecado. Esas dos palabras van juntas. Si me dicen solo amor pero siguen pecado, eso no funciona. ¿Sí? Y si me dice dejemos el pecado y no hay amor, tampoco funciona. Esto es como la fe y las obras. Las dos cosas tienen que ir juntas. Pero lamentablemente hemos llegado a un tiempo donde nos gusta que solo nos hablen del amor. Pero cuando hay un sermón que nos invita a dejar el pecado, a dejar las cosas malas, a ser transformados, a veces no nos gusta. Pero hermanos, debemos estar agradecidos. Recuerde que lo que nos amonesta es la palabra del Señor, no es el humano. Pero a veces, como les mencionaba al inicio, no estudiamos la Biblia. Y a veces solo decimos, no, mire hermano, pero es que yo pienso que mejor hagamos así, ¿verdad? Y esto es ideología también de estas otras iglesias. Por eso es que dice que adecúan la Biblia, ¿verdad?, a su beneficio.
Y muchas veces nos pasa así porque como no estudiamos suficiente la palabra del Señor, decimos, mire hermano, fíjese que sí es la palabra. No hermano, pero yo pienso que mejor lo hagamos así. O no nos gusta seguir las reglas de Dios. No nos gusta seguir sus mandamientos, ni los reglamentos de la iglesia. Y digo ahí importante, fíjese que en mi iglesia estaban vendiendo unos manuales de iglesia, para la repetición. Y nunca se vendían. Hermanos, tenemos que conocer, ¿verdad? Los reglamentos también de nuestra iglesia. Eso es importante, porque hay detalles eclesiásticos que ahí están y a veces decimos, no hermano, yo no estoy de acuerdo con eso y no hemos ni tan siquiera leído el fundamento, ¿verdad?, de nuestros reglamentos. Y lo más importante, el reglamento por excelencia es la palabra de Dios, ¿verdad? Lo sabemos. Así que hermanos, cuidado con eso. Mira, estas iglesias, a veces iglesias llenas, repletas, hermanos, pero a veces son, como decimos, emocionalistas. A veces queremos, hermanos, que Dios y la iglesia se molde a nosotros, a nuestras costumbres, a lo que yo quiero. Y la gente quiere una iglesia que le sube la autoestima, una iglesia diferente, más alegre, donde pueda reír, una iglesia con pompa y que con liberalidad. Yo veía un video hace poco, invitaron a una iglesia de San Salvador, de estas otras iglesias, invitaron a Copolito. Y Copolito ahí en la plataforma, ya saben, imaginan lo que estaba haciendo ahí. Allí todos chistando de ella. Y llena aquella iglesia. ¿Será que eso es lo que nosotros queremos? Hay que tener cuidado. Ahora vamos con los líderes. Aquí tiene mucho que ver, hermanos, los líderes de la iglesia, locales y generales. Los líderes deben estar pendientes de cuidar la grey de Dios. Mire lo que dice Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 30. Si rebajáis las normas para asegurarnos de la popularidad y el aumento en número, usted no debe preocuparse por el número. Que allá mira un montón de gente y aquí unos 2 pelones. No se preocupe, recuerde, Jesús dijo, manada pequeña. Es un resto, dice Isaías, un grupo pequeño. No hay que rebajar las normas para buscar popularidad y aumento de número. Y luego dice, os regocijáis por este incremento, manifestáis, dice ahí, una gran ceguera. No debemos preocuparnos por el número, por la cantidad. Si los números fueran evidencia del éxito, mire, Satanás estaría contento, ¿verdad? Porque el número más grande lo tiene él. Satanás podría reclamar la preeminencia porque en este mundo sus seguidores constituyen la mayoría. Mire, lo más importante es la virtud, la inteligencia y la devoción a Dios de la gente que integra nuestras iglesias y no sus números, lo que debiera ser causa de gozo y gratitud. ¿Sí? No es número lo que buscamos, sino predicar el evangelio verdadero y mantenernos en él. Dice esta carta escrita por hermana Ellen White en 1902: los obreros que en su trabajo que realizan para Dios depende de planes mundanos para obtener éxito irán al fracaso. A veces se nos pega eso y decimos, no hermano, es que mire, vamos a traer este plan novedoso para traer gente porque estamos perdiendo muchos. Hermano, aquellos con aquella idea, tengamos cuidado porque si no, los hermanos se nos van a ir y nos vamos a quedar aquí en la iglesia sola, ¿verdad? No se preocupe, hermanos, por el número. Y aquellos que quieren colocar esos planes mundanos, hermanos, irán al fracaso. El Señor pide un cambio en vuestros métodos de trabajo. Él desea que practiquéis las lecciones enseñadas en la vida de Cristo. Aquí debería estar fundamentado todo nuestro trabajo. Los departamentos, los ministerios, dicen ahora. Los ministerios, a veces buscamos planes novedosos, pero lo que tenemos que hacer es estudiar las lecciones de la vida de Cristo. Entonces el molde de Cristo se verá en las reuniones que llevéis a cabo. Otra ideología, hermanos, que está penetrando, y es la ideología del evangelio de la prosperidad. Yo no sé si usted ha escuchado esto. En Estados Unidos se está hablando mucho acerca de esta situación. El evangelio de la prosperidad, ¿de qué trata? Dice que es una creencia religiosa la cual sostiene que los creyentes tienen derecho a recibir bendiciones materiales. Hago una pregunta: ¿recibimos bendiciones materiales nosotros? Amén. Sí, amén. Sí. Y Dios da, ¿verdad?
conforme su voluntad. A unos da más, a otros da menos. Hablando de bendiciones materiales, porque las bendiciones son muy abarcantes, hablando de algo material. Y para recibir esas bendiciones materiales, sus feligreses deben hacer donaciones a causas religiosas, diezmar y ofrendar. Ellos dicen, si das más, más recibes. Entonces, si usted quiere tener más, hermano, dé más. Pregunto, ¿es malo diezmar y ofrendar? No. Eso es conforme a la palabra del Señor. Debemos dar el diezmo. Usted gana $10, la décima parte, $1 no es suyo. ¿Es de quién? ¿Es de quién es? De Dios. Es de Dios. Entonces el diezmo debemos apartarlo porque no es nuestro. Y la ofrenda es voluntaria. La ofrenda es voluntaria. Entonces, si dan más, reciben más. ¿Por qué debe ser usted fiel en la devolución de los diezmos y en dar sus ofrendas? ¿Por qué debemos hacerlo? Por obediencia y por amor, ¿verdad? Usted debe darlo sin esperar nada a cambio. Eso es como cuando hermano está cumpliendo años, le voy a ir a buscar el regalo más caro. Hermano, el otro mes cumplo años yo. Voy a darle uno bueno para que después también me dé uno, si es posible, mejor que el que yo le diga. Esa es esa ideología. Usted quiere recibir algo mejor, dele bastante a Dios. Dele bastante. Y no sé si el enemigo les ayuda, pero sí prospera muchos de ellos. Materialmente. Pero en realidad eso es para Dios. ¿Ah? En realidad eso es para Dios. Habría que analizarlo. Lo que ellos Recogen. dicen. Pero nosotros vemos aquí de que sí, esto es para Dios. Sí, y se da voluntariamente por amor. Así es, correcto, hermano. Muchas gracias. Pablo dijo en Filipenses 4:11 que también hay que saber vivir en la escasez. Y usted debe estar contento, hermanos, y agradecido porque Dios cubre nuestras necesidades básicas. Por eso el apóstol decía, en abundancia o en escasez se sentía feliz, ¿verdad? Esta ideología es, si yo doy, Dios me da. Sí, si no doy, no me da. En cambio, nuestro fundamento es, yo doy de lo que Dios ya me dio. Así es, correcto, hermano. Ahí el hermano lo ha dicho de una manera muy sencilla. Así que, hermanos, cuidado con esta ideología. ¿Será usted, recuerda a Jesús, hermanos, cómo vivió en esta tierra? Y él dijo, no tengo ni dónde recostar mi cabeza. No tuvo abundancia material el Señor Jesucristo. Vino a sufrir. ¿Acaso usted recuerda alguna empresa de Pedro y Pablo? ¿Verdad que no? Les tocó sufrir. Vivieron en escasez. Nuestra iglesia debe ser, hermanos, una iglesia conforme con lo necesario. Pero nos hemos convertido en empresa. Y lo digo con mucho respeto. Pero a veces, y hablo a nivel general, y legalmente somos una empresa. Legalmente somos una empresa. Pero a veces parece que estamos más preocupados, ¿verdad?, por el dinero, por lo material, que por las almas. Hay que tener cuidado porque entonces estamos con lo del Evangelio de la prosperidad también, ¿verdad? Está penetrando. Bueno, hermanos, al final solo habrán dos grupos, dos iglesias, dos mujeres, una vestida de blanco y una vestida de escarlata. El evangelio verdadero y el evangelio contaminado. Los principios de las palabras del Señor y ese evangelio falso. Solamente habrán dos grupos y nosotros tenemos que estar en uno de ellos dos. Estará el grupo de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
Jesucristo. Esa iglesia sin mancha y arruga, vestida de blanco, con 2 estrellas sobre su cabeza y la luna bajo sus pies, de la que habla Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Aquí no dice de los que intentan, dice de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía, dice Apocalipsis. Y el otro grupo, Babilonia, confusión. Recuerde que tiene esa copa de vino, que representa ese vino, la confusión, falsas doctrinas, evangelio falso, una que parece verdad, pero tiene poquitos de mentira. Mire cuán importante es que nosotros, hermanos, estudiemos bien la Biblia, porque si no, fácilmente seremos engañados con falsas doctrinas y estaremos siendo parte entonces de Babilonia, la madre de las rameras, dice Apocalipsis 17, 4 y 5. Pero Dios viene, hermanos, por una iglesia pura y sin mancha. Vamos a leer lo que dice Efesios 5, 27, que fue la lectura. A fin de presentársela a sí mismo, dice, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hemos sido llamados, hermanos, a vivir una vida de santidad, porque sin santidad, dice, nadie verá al Señor. Entonces nuestra vida tiene que ser diferente. Estudiamos el día de ayer con la pequeña congregación en Hechos 1:1, dice que el Señor Jesucristo hacía y enseñaba. Practicaba, daba el ejemplo, y lo que decía estaba fundamentado en su testimonio. Eso es lo que nosotros como iglesia necesitamos. No solamente enseñar la verdad, sino vivir la verdad. Cuando las personas vean que yo estoy viviendo conforme ese evangelio del que hablo bonito, entonces ellos vendrán. Y por eso es que nos hemos quedado estancados en evangelismo, porque necesitamos vivir y enseñar, y a veces solamente estamos enseñando y no viviendo. Pero Dios viene por esa iglesia, hermano, pura y sin mancha. ¿Qué debemos hacer? Tenemos que colaborar, comenzar cada uno con su propia vida. Estudiar la palabra, hermanos, para conocer la verdad y saber diferenciar entre lo santo y lo profano, entre lo de Dios y lo común. Pero eso solamente lo vamos a discernir cuando tengamos el Espíritu Santo en nosotros. Solamente así. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a comprender la verdad y a desechar el error. Hermanos, nuestra iglesia es privilegiada al tener un mensaje especial. Mantengamos ese mensaje puro. No dejemos que este evangelio se contamine. Colaboremos cada uno de nosotros para mantener esa iglesia pura y sin mancha, que es por la cual vendrá nuestro Señor. Que Dios nos bendiga.